Río Gordo es uno de los que de manera especial estoy encantado. Haciendo memoria hoy, pensando que venía aquí, recordaba cuántas placas puede haber en el edificio de Río Gordo con mi nombre. Y después a continuación pensaba, bueno, pero eso no tiene importancia alguna, porque si llega alguien que no le gusta las placas o no le gusta mi nombre, lo quita. Pero lo que no se puede quitar es lo que el afecto, el respeto, la complicidad que tengo con mucha gente de Río Gordo desde que era un chavalillo. Eso es bastante más importante que las placas o que los edificios, y desde luego es algo imperecedero y algo que nadie a su libre albedrío puede disponer, sino que depende de mí y de la persona con la que guardo la corresponsabilidad en el afecto, en el respeto y en la amistad. Por eso estoy especialmente encantado de estar en Río Gordo. A continuación, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Peña Flamenca, Río del Cante, no porque estemos nosotros aquí, siempre los artistas suelen decir, vosotros seguro que lo habéis escuchado, agradezco a quienes han hecho posible que esté aquí el esfuerzo realizado. No, yo lo que agradezco de verdad es que haya una peña flamenca en un pueblo que no llega a los 2.500 habitantes o que lo ronda, y que tenga la intención y la voluntad de hacer cada año una jornada flamenca, modesta, porque no puede ser de otra manera, porque los tiempos son los que son, pero que sirve de alguna manera para mantener la llamita del flamenco en este municipio. Por eso es elogiable esa tarea, sobre todo en estos tiempos de especial dificultad. Decía Enrique que se trata de una peña flamenca que no tiene local. Muy bien, no os preocupéis mucho de eso. La peña flamenca lo que tiene que procurar, en primer lugar, es tener cante, toque y baile, aunque sea para hacerlo en la calle. Si después además puede tener local, bien, pero que no se plantee nunca como prioridad el disponer de un local, porque lo que tiene que hacer es tener la iniciativa suficiente para desarrollar actividades en torno al flamenco, que es su fin primero y su objetivo imprescindible. Por tanto, repito, enhorabuena a la Peña Flamenca Río del Cante por esa intencionalidad que tiene en favor del arte flamenco. Yo estamos aquí acompañando en la medida de mis posibilidades a dos jóvenes artistas con los cuales afortunadamente vengo conformando un equipo desde hace ya 5 años, me parece, ¿no? Que venimos participando en el ciclo que organiza la Federación Provincial de Peña Flamenca, llamado Los Palos del Flamenco. Empezamos por los cantes de Málaga, me parece, después pasamos a otros palos como la Soleada, el Anaíno, la Petronera. Hemos estado en bastantes peñas flamencas de Málaga, de la provincia, y eso nos ha servido para que exista complicidad entre nosotros, no solamente complicidad artística, sino complicidad personal, que se une al afecto y al respeto que ya nos teníamos, porque nos conocemos desde que eran ellos jóvenes y yo ya no era tan joven. Ahora ellos siguen siendo jóvenes y yo nada joven, pero bueno, nos seguimos respetando como si fuésemos de la misma edad, y tenemos la complicidad que es lógico que se tenga entre quienes se apasionan por la misma cosa, y nosotros los tres coincidimos en que estamos apasionados por el flamenco. Ellos son dos jóvenes que son el espejo de lo que es en buena parte, o debiera ser en buena parte, el flamenco de nuestros días. Son dos jóvenes preparados, responsables, que a sus ocupaciones laborales que se han ganado con su esfuerzo, Juan Francisco es veterinario y Alberto es profesor ahora mismo en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, pues a esa ocupación laboral que se han ganado con su esfuerzo, unen la pasión por el flamenco a la que dedican su tiempo libre. Tened en cuenta que Alberto ha venido desde Murcia aquí para venir esta noche a Río Gordo. Eso lo hace solamente quien tiene mucha pasión por algo, y ellos desde luego la tienen.
y yo procuro aprender de ellos para tener la misma. Así que hacemos un equipo que está consolidado y creo que nos vamos entendiendo bien. Todavía nos falta cambiar los papeles que uno toque cuando no le corresponde, pero bueno, eso, como decía en una de las últimas intervenciones que hemos tenido en una peña, algún día lo haremos. Pero él, que es el que tiene que tocar la guitarra, dice que no tiene hoy las uñas suficientes, y yo tengo la garganta regular, y Alberto dice que no se acuerda de algunos datos para decirlo. Entonces esta noche vamos a seguir con el mismo orden de cosas que veníamos haciendo habitualmente, y vamos a hablar de los cantes de Málaga, que es para lo que nos han llamado aquí esta noche la directiva de la peña. Yo, si me lo permitís, me voy a sentar igual que vosotros, y vamos a saludar cómodamente. ¿Escucháis bien el micrófono? ¿El micrófono se escucha bien? Bien. Bueno, a mí me gusta hablar de cualquier cante porque me gusta todo el cante. Yo entiendo que el cante es un todo indisociable. No se puede decir... Es que hay cante grande, hay cantecicos, unos cantes tienen mayor enjundia que otros. No, yo entiendo que probablemente sí, probablemente en razón de los intérpretes que se han dedicado a ello, en razón de la aceptación que ha tenido entre el público, haya unos cantes que se pueden considerar de mayor enjundia que otros, pero son todos absolutamente necesarios. Eso es como los puntales de un forjado, que probablemente unos soportan más peso que otros, pero están todos distribuidos para que entre todos puedan soportar el forjado, y si alguno se quita, probablemente la estructura completa se resiente. Pues yo soy de la opinión de que el flamenco, en el flamenco sucede lo mismo, todos los palos son absolutamente necesarios. Dicho lo cual, entiendo que al cante de Málaga no se trata desde hace mucho tiempo con la responsabilidad y con el respeto que se merece y que se ha ganado a lo largo de la historia conocida del flamenco. Pasamos de una época en la cual el cante de Málaga, bueno, fundamentalmente la malagueña, era tenida como el cante fundamental para los artistas, a otra en la cual todo el cante de Málaga, incluidas las malagueñas de creación personal, eran denostadas y eran consideradas como algo menor dentro del cante. En el último tercio del siglo XIX, primeros años del XX, pero más últimos años del siglo XIX, con la eclosión de los cafés cantantes y por tanto del profesionalismo dentro de los artistas del flamenco, todavía el acervo del flamenco era corto en el número de palos existentes, y entre ellos el de mayor repercusión, el de mayor aceptación para el público, era la malagueña. Es decir, un cantador que no tuviera las dotes necesarias para cantar la malagueña estaba inhabilitado para ser primera figura en los tablaos flamencos, en los cafés cantantes de ese último tercio del siglo XIX. Fijaros, hay un libro por ahí, es una historia novelada, pero que guarda, tiene algunos aspectos de esa época del flamenco muy bien historiados, a pesar de ser una novela, que por cierto, La paradoja de la vida la escribió un escritor uruguayo, Carlos Reilly, la publicó en 1922, la obra se llama El embrujo de Sevilla, hace referencia a la vida, a la cotidianidad en un tablao flamenco de Sevilla, y donde cantan los artistas, y el cante que más se nombra, porque la cuenta, bueno, pues esa noche ha cantado el cante que más se nombra, pero con diferencia, es la malagueña. Si era el cante tenido por más importante dentro del flamenco. De ahí pasamos fundamentalmente, porque en la época de la ópera flamenca, que es la época inmediatamente anterior a la instauración de la Segunda República en España en 1931, sí, la ópera flamenca va del 1925 a 1932-33, porque se prorroga algo después del tiempo de la República, pues ahí sigue teniendo repercusión la malagueña, pero ya le va comiendo terreno el fandango. Y a continuación, después de la guerra, hay una época en que la gente, bueno, por desgracia no tenía
muchas ganas de flamenco, cuando se produce la regeneración, el neoclasicismo del flamenco que lleva a cabo Antonio Mairena, pues entonces se carga toda la fuerza del flamenco en los estilos más gitanistas que defendía Antonio Mairena, como podía ser la soleá, la seguirilla, las tonás y los tangos o las bulerías. Y entonces se deja de lado también los cantes de Málaga y fundamentalmente la malagueña de creación personal, que es un amplísimo muestrario de forma flamenca muy diverso, muy complejo y que tiene para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, hoy debemos de, nosotros al menos desde Málaga, la labor que debemos hacer es no desacreditar los demás cantes, sino intentar que los nuestros, la forma flamenca que tienen origen en nuestra provincia o que fueron de alguna forma modificada y establecida tal como hoy la conocemos por artistas de nuestra tierra, pues tengan el lugar que se merece dentro del espacio del cante, del arte flamenco. Bien, yo he empezado hablando de esa malagueña de creación personal, que en el orden de la interpretación de los cantes hablaremos después, porque primero vamos a hablar de los cantes que llamamos abandolados. Bien no se sabe el término donde procede, pero bueno, como se trata de que la nomenclatura nos acerque al mejor conocimiento de los diferentes estilos, pues hablamos de cante y de toques abandolados, que como se ha venido hablando, y así nos entendemos. Hay una cadena evolutiva que va desde el verdial tradicional, que todavía afortunadamente lo seguimos conociendo como lo practicaban nuestros abuelos, más o menos, con algunas modificaciones, ese verdial clásico de Almojía, de los Montes y el más cercano de Comares. Pues hay una evolución lógica desde ese verdial tradicional, popular, bailable, es decir, por tanto un fandango. El verdial era un fandango de tipo bailable, lo sigue siendo todavía, hasta que llega la acción transformadora de un genial intérprete, de Juan Breva, cantador beleño, natural o nacido y criado en el campo, en el medio rural, con lo cual conocía los verdiales, conocía ese tipo de fandango, pero tenía unas dotes especiales para ese arte flamenco que entonces estaba en fase de eclosión, porque todavía no se había conformado tal y como lo conocemos hoy, y entonces le da, aprovecha sus dotes vocales, sus dotes artísticas, tranquiliza el ritmo del verdial, lo despoja del acompañamiento copioso que tiene como violín, la guitarra, los platillos, el pandero, lo deja solamente en el acompañamiento de guitarra, que por cierto en algunos casos, al menos en su primera época, se hacía él mismo, despoja del acompañamiento musical copioso, lo deja de ser bailable porque lo ralentiza hasta el punto de que ya no se puede bailar y lo convierte en un cante flamenco. Que ahora mismo conocemos esos cantes que hacía Juan Breva como cantes de Juan Breva, abandonados de Juan Breva, pero que en el tiempo en el que Juan Breva lo hacía, siendo primera figura de los cafés cantantes, no solamente de Andalucía, sino de Madrid también durante mucho tiempo, pues se conocía como malagueña. Incluso Juan Breva graba siendo ya muy mayor, teniendo 66 años, graba en 1910, digo muy mayor porque en 1910 una persona con 66 años era una persona muy mayor. Afortunadamente hoy no somos tan... Bueno, yo todavía no los tengo, pero ya no. Y entonces todavía no se considera tan mayor a las personas con 66 años, pero en 1910 era un auténtico anciano. Bueno, pues cuando graba Juan Breva en 1910 ya con sus facultades cantadoras muy mermadas, pues en los créditos del disco se pone sus cantes, los cantes de creación personal suya, no como verdiales de Juan Breva, no como cantes de Juan Breva, sino como malagueña, que es como se había conocido durante todo el tiempo que él había sido primera figura en los tablados. Después se empieza a conocer como malagueña las que eran de creación personal, esa ya bastante más ralentizada, con un toque diferente, más melodiosa, no tan brava, no tan altanera como era el cante de Juan Breva, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una primera, un primer eslabón de esa cadena evolutiva de los cantes de Málaga, que parten desde los verdiales, desde el fandango del pueblo, que eran los verdiales. Juan Breva era un cantador absolutamente extraordinario. Piénsense que en su tiempo, cuando no había televisión, cuando los periódicos no llegaban
o llegaban solo a las grandes ciudades cuando no había WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, pues podía tener en España la misma fama que pueda tener hoy cualquier primera figura del cante o de cualquier tipo de canción. Es decir, Juan Breva fue en su tiempo un auténtico personaje. Juan Breva nació en 1844 y grabó, como he dicho, en 1910, y 8 años después murió ciego. Y después el que había sido protegido del rey Alfonso XII, recibido en palacio frecuentemente por el rey y recibiendo objetos, que impuso en Madrid la costumbre de que, bueno, la costumbre no se lo podía permitir solo, de que tenía que cobrar con monedas de oro, pues murió en la más auténtica miseria, como por otra parte ha sucedido con muchísimos artistas flamencos. El flamenco hace unos cuantos años fue declarado bien cultural de la humanidad. Si el flamenco ha sido declarado bien de interés cultural de la humanidad, ha sido por la labor de defensa del mismo, de trasladar mediante transmisión oral la herencia que recibían de sus mayores, de artistas que fueron marginados. Prueba de ello es Juan Breva. Bueno, que fueron marginados en un tiempo. Hubo otros que desgraciadamente lo fueron marginados durante toda su vida. Voy a contar una anécdota, aunque sea retrasado un poco, unos minutos, la posibilidad de escuchar a Alberto y a Juan Francisco, de una conversación muy sustanciosa que tuve un día con Manolo Sanlúcar. Y Manolo Sanlúcar, hablando de Manolo Sanlúcar, lo conoceréis todos. Si hay alguien que no lo un genial intérprete de la guitarra flamenca, ahora retirado de las actuaciones en público, y una persona muy interesante por la cultura que tiene y por los puntos de vista tan interesantes que tiene o que tenía, porque desgraciadamente últimamente bueno, tiene otra serie de problemas, todos ellos justificados, ¿no? Bueno, pues decía que si la música clásica tiene la consideración social que tiene de llamarse música clásica, sí, y el flamenco tiene todavía cierta consideración de marginalidad en la sociedad, se debe a los orígenes de ambos. Cuando la música llamada clásica empieza a conformarse, lo hace en los salones de la burguesía, de la aristocracia, del clero, que en aquella época tenía muchísima preponderancia, por desgracia lo sigue teniendo todavía. Pero, bueno, y el flamenco, sin embargo, cuando se va conformando como expresión de las emociones de sus intérpretes, pues nace en los burdeles, en los arrabales, entre gente perseguida. Y, lógicamente, esa consideración social se sigue arrastrando hasta nuestros días, aunque afortunadamente, repito, la UNESCO ha tenido a bien declararlo patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, y eso es debido a intérpretes, a los que son ascendientes de Alberto, artísticamente de Alberto y de Juan Francisco, que soportaron todo tipo de inclemencias y de persecuciones, incluso de desconsideraciones de la sociedad durante mucho tiempo, pero que se siguieron manteniendo en sus treces, defendiendo un arte que en muchos lugares, desgraciadamente, de nuestra misma Andalucía, patria fundacional del flamenco, pues se sigue teniendo en una escasa consideración. Bueno, ellos van a hacer, para empezar, como no puede ser de otra manera, este ciclo de o cadena evolutiva de los cantos de Málaga, van a ser el de Juan Breva, el canto de Juan Breva.
un cantado que sepa cantar, aunque sea regular, si no hay un público que lo escuche, no es nada. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, gente que tenga la paciencia y sobre todo el tiempo para dedicarnos para escucharnos. Muchas gracias, de verdad, de corazón. No puedo.